nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, primero que todo quería ir sobre el tema de la oferta que hizo el Comité Timón a que la UTIER sometiera enmiendas al leonino contrato de Luma. Bueno, pasados los días después de eso, licenciado, ¿cómo usted ve ese acercamiento? Antes de empezar a hablar de los muchos temas que tenemos en la agenda para el día de hoy. Sí, es cierto y es correcto, es importante ese tema. Mira, José Elías, en la reunión que tuvimos con el gobernador, nos sorprendió que estaba presente todo el Comité Timón que se nombró a tono con la orden ejecutiva. Tú recuerdas que Pierluisi entendió desde la campaña que había que enmendar ese contrato, que ese contrato tenía unas áreas muy malas, muy difíciles, y en vez de proceder a enmendar el contrato, él lo que hizo fue nombrar un comité compuesto en su mayoría por las mismas personas que participaron en el proceso de negociación del contrato, que es malo, para fiscalizarlo. Entonces, fiscalizar el contrato es meramente verificar que se cumpla lo que aparece en el texto del contrato, y a nosotros nos parece absurdo que si tú tienes objeciones en cuanto a lo que dice el contrato, ¿cómo vas a nombrar un comité para fiscalizarlo? Y en esa reunión se hizo claro de entrada que nosotros no estábamos allí para una reunión con el Comité Timón, que si eventualmente se nos convocaba para participar en el proceso, pues íbamos a exponer nuestras objeciones detalladamente a esto. Y en la conversación el gobernador dijo que si el Comité Timón entendía que hacía falta enmiendas al contrato, que se los recomendaran, porque él podía enmendar la orden ejecutiva, y al enmendar la orden ejecutiva se le daba esa encomienda de someter enmiendas. Nosotros no salimos de allí con ningún tipo de encomienda de parte del gobernador ni del comité de que se sometiera a las enmiendas, porque hasta ese momento todo lo que había sobre la mesa era que ellos iban a fiscalizar la implantación del contrato. Posteriormente, según ha salido tanta información pública devastadora en términos del futuro de Puerto Rico en relación a ese contrato, pues el presidente del Comité Timón, el secretario de Estado, Larry Selhammer, le escribió una carta al presidente de la UTIER, Figueroa Jaramillo, donde le pide las enmiendas y haciendo referencia de que eso se había acordado anteriormente, pero no es correcto. Nadie salió allí con la idea de que eso iba a ocurrir hasta que se nos citara. Y el presidente le contestó aclarando el récord sobre ese tema y informando que sí, efectivamente se van a someter una larga lista de enmiendas, José Elías, porque en realidad el contrato no es salvable. Cuando un contrato es leonino, no es salvable a menos que tú lo rehagas nuevo. Y se va a hacer el esfuerzo para que se vea dramáticamente la cantidad de cláusulas de ese contrato que solo benefician a Luma y que perjudican al gobierno y a la Autoridad de Energía Eléctrica, con lo que habría que cambiar. Cuando tú puedas examinar esa lista, te darías cuenta de que efectivamente habría que cambiar todo de los términos y condiciones del contrato para que el contrato sea uno balanceado. Así que estamos trabajando en esas enmiendas y las someteremos temprano esta semana. O sea, esperamos, la expectativa es que sea antes de que venga el receso de Semana Santa, para que ellos puedan tener en cuenta esa información, y estaríamos disponibles para explicarle todo eso en cualquier momento que ellos nos citen. Bueno, por otro lado, licenciado, o sea, en otras palabras, para estar claro en esto, el acceder a someter enmiendas lo hacen en el ánimo de ilustrar el hecho de que eso prácticamente no se puede enmendar. Precisamente, sí. Porque algunos pueden pensar, bueno, no sometieron enmiendas, lo que quiere decir que creen que esto puede ser bueno. No, no se descarta ni se abandona el planteamiento de que el contrato es nulo y que evidentemente habría que hacerlo nuevo. Lo que se quiere resaltar con esta carta que se le va a enviar con las enmiendas es que el contrato requiere atenderse todas las etapas, todos los procesos, todas las cláusulas requieren cambios para que se puedan balancear las prestaciones, y eso abona, José Elías, a la postura del UTIER de que el contrato es leonino. Un contrato leonino es cuando el contrato favorece abrumadoramente a una sola de las partes, y aquí prácticamente todo beneficia a Luma, y al tú hacer ese desglose de acuerdo por acuerdo, sección por sección, indicando a quién beneficia esto y luego qué habría que cambiar para poder corregir ese problema, pues te da la impresión completa de lo mal que está el contrato y de por qué nosotros decimos que es leonino. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de Luma. La verdad del caso es que como esto está estructurado y como Luma está pensando hacer esto, licenciado, eso va a ser que la ganancia va a ser
por todos lados es redondo, bueno, como que es leonino el contrato, pero lo que Luma estaba queriendo hacer en cuanto a incluso beneficiar a sus subsidiarias también de la fusión esta del cual es objeto o es el resultado de Luma, es algo impresionante y parece que ya está empezando a demostrarse con los gastos de ellos. Vamos a ir por ahí. Sí, mira, José Elías, hay tremenda batalla porque Luma no quiere entregar el detalle de las facturas. Luma ha puesto esa información en unos informes y la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas lo ha puesto en su página, pero lo que hay allí es un resumen, unas tablas de Excel diciendo, pues esta compañía facturó tanto y le pagamos tanto, esta compañía facturó esto otro, se dieron estos servicios, pero no aparecen. Cuando un profesional, cuando un suplidor te hace un trabajo o te brinda un servicio, en la factura pone todos los detalles de ese servicio. Es como cuando tú vas al restaurante, José Elías, tú sabes cuánto te costó el flan de queso, sabes cuánto te costó el mofongo, sabes cuánto te costó el mojito, y así tú sabes si los precios son razonables y si se debe hacer el desembolso. Lo mismo ocurre con los fondos públicos y con mayor importancia porque están protegidos por la Constitución y se auditan por la Oficina de la Contralora. Y aquí Luma se ha negado a entregar ese detalle de en qué se gastó el dinero. Sí, aparece quién facturó, pero no en qué se gastó, ni cómo se consumió ese dinero. Y el negociado le emite una orden y ellos piden reconsideración, negándose a entregar la información. El negociado le declara sin lugar la reconsideración y ellos someten la misma cosa, José Elías. No hay ningún detalle. Tablas de Excel donde se ponen los acumulados, las cantidades acumuladas de los gastos. Sí, se dice quién factura y aquí aparecen cosas súper interesantes porque resulta que Acto y Quanta han creado dos corporaciones, o por lo menos tienen dos corporaciones, que tú sabes que estas dos compañías son las matrices de Luma y están facturándole a Luma. Así que mira, ya empezó el jueguito de Pitcher y Catcher, en donde estas compañías matrices, para sacarle el jugo al gobierno de Puerto Rico, crean o utilizan compañías subsidiarias para darle servicio a Luma, que es otra subsidiaria, y facturárselos a la Autoridad de Energía Eléctrica y por ende al pueblo de Puerto Rico. Es parte del esquema que señala el Centro para la Nueva Economía. Sin que hubiera ocurrido, ya el Centro para la Nueva Economía lo había anticipado, de que el contrato permite rentas ocultas. Y aquí tú ves que Luma le factura al gobierno, ya va por más de 100 millones, pero le cobra de esos 100 millones y le paga a las compañías matrices por supuestos servicios que nadie sabe en qué consisten porque no aparece el detalle, y luego también obtiene los réditos de la gestión, porque además de reembolsarle los gastos hay unos réditos, unas ganancias, y ahí es que por todos lados que Luma se involucre en esta relación contractual con el gobierno, por todos los lados obtiene dinero adicional, José Elías, y eso es realmente una cosa que es insostenible. Es un esquema criminal, José Elías, para obtener dinero de los abonados del sistema de energía eléctrica que de otra manera no se hubieran podido ganar. Y esto se va a empeorar cuando quien esté prestando los servicios a las diferentes entidades que van a supuestamente sobrevivir a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque Servco, que es otra entidad de Luma, estaría haciendo negocios con Gridco, haciendo negocios con Genco, haciendo negocios con Luma Energy, y ahí en esos contratos es que viene el frosting, el dulce adicional de todo esto. Sabes que está el cargo fijo de 105, está las bonificaciones por métricas que todavía no se sabe cuáles son, pero además de esto está la administración de los hasta ahora 14 mil millones de dólares, porque pues hay casi 10 mil millones de FEMA, pero hay otros fondos, CDBGDR, etcétera, que de diferentes programas de CBDG que hacen que la suma ascienda a cerca de 14 mil millones de dólares, y ese es el pastel grande que Luma se va a llevar, y sus subsidiarias y sus matrices, porque no solamente hay el asunto de que las matrices son suplidores, sino también subsidiarias de las matrices también son suplidores. Así que por todos lados, Luma se va a llevar tanto el dinero de los abonados como el dinero federal de FEMA y CDBG-DR. Bueno, lo que usted me acaba de relatar y nos acaba de relatar, licenciado, es posiblemente de las cosas que
en cualquier liga pudieran estar descualificando a esa empresa de que un gobierno haga negocios con alguien que está pensando hacer algo así. Sin embargo, por el contrario, lo que hemos visto es tanto a nivel gubernamental de Pierluisi como de la Junta reafirmar en que ese contrato tiene que ir. Mira, José Elías, en realidad, aquí tú no le puedes echar la culpa a Luma. Luma es una entidad privada con fines de lucro, con tentáculos por todo Estados Unidos y Canadá. Ellos van a hacer lo propio para beneficiar a sus accionistas. Aquí la responsabilidad, tanto personal, ética, penal, responsabilidad política, es del gobernador y de Fermín Fontana y Juan Marrero y todas las personas y la Junta de Control Fiscal que defienden este contrato. Mira, nadie, mucho menos la Junta, ha podido explicar por qué el contrato es bueno. Cuando tú ves lo que ellos dicen, son siempre el mismo discurso para tener una red eficiente, costo efectiva, resiliente, que apoye el crecimiento. Ya yo me sé la retahíla de palabras y de conceptos que ellos utilizan, pero cuando tú hurgas un poquito ahí, no aparece ningún fundamento. Entonces lo que aparece en realidad es todo lo contrario. ¿Cómo ellos van a justificar ese discurso de que van a bajar las tarifas de energía eléctrica para que Puerto Rico sea competitivo si Luma tiene un cargo adicional de 120 millones de dólares, 125 en total, anuales, que no estaban presupuestados y hicieron caer a la autoridad en un déficit? ¿Cómo tú justificas que van a bajar las tarifas cuando tú le tienes que dar un préstamo de 894 millones a la autoridad para que la autoridad pueda cumplir con el contrato de Luma y que hay que repagar porque se lo dio otro o se lo va a dar otro quebrado, que es el gobierno central? Los acreedores del gobierno central no van a permitir que ese dinero sea un regalo. La autoridad va a tener que pagarlo y AIEFA calcula que eso va a costar 60 millones de dólares anuales aún sin intereses. ¿Cómo se van a solventar esos 60 millones si el consumo sigue bajando? ¿Cómo se va a solventar el acuerdo de los bonistas de la autoridad, que hasta ahora requiere un aumento en la tarifa de 4.6 centavos por kilovatio hora? ¿Qué van a hacer con el sistema de retiro que el contrato de Luma podría desbancarlo tan temprano como el año que viene? Si lo convierte en un pay-go, ¿sabes cuánto costaría anualmente para la autoridad, José Elías? 260 millones. 260 millones de dólares anuales. Imagínate, súmale 125 de déficit de Luma, súmale los 894 que pueden costar 60 millones adicionales, súmale los 260 millones, más de 400 millones de dólares anuales adicionales al presupuesto de la ya todavía, ¿verdad? Atribulada Autoridad de Energía Eléctrica. Eso va a conllevar... Ajá. Sin pagar la deuda. Y sin pagar la deuda que requiere un aumento. Entonces, si tú tienes que aumentar 4.6 aquí, 3 o 4 centavos para solventar estos aumentos y estos préstamos, y tienes que también pagar el pay-go, que podría ser también 3 o 4 centavos adicionales, pues mira, la factura se te va a poner por encima de los 30 centavos por kilovatio hora. Y ahí es que Ramón Cao dice que las consecuencias para la economía y para el empleo en Puerto Rico serían devastadoras. Así que ellos, por un lado de la boca, dicen vamos a lograr todo esto con Luma, y por el otro lado aceptan, José Elías, porque esto que te estoy diciendo no me lo estoy inventando yo, esto está en el plan fiscal, pero no lo unen al problema de Luma y dicen, por un lado, que Luma va a traer todas estas ventajas y esta confiabilidad de la red y va a traer un ahorro en el dinero que hay que pagar por la energía, y por el otro lado todo lo que hacen es contrario. Así que está llena de mentiras la imagen que están presentando, particularmente la Junta y Pierluisi, sobre este tema, y las consecuencias van a verse tan pronto como el año que viene, porque si las proyecciones que se han hecho sobre este tema se validan en cuanto al presupuesto de la autoridad y en cuanto al sistema de retiro, va a haber unos incrementos presupuestarios enormes sin suficiente ingreso por consumo que pueda impedir un aumento de la tarifa. Bueno, la verdad del caso es que ahora también están empezando a usar el argumento, licenciado, de que, bueno, esto es la imagen del gobierno de Puerto Rico, de que es capaz de mantener sus acuerdos. Esto como que lo habíamos visto cuando se dio la privatización del aeropuerto,
y ahora se empieza a recurrir a eso, sobre todo luego de la última reunión de la Junta. Sí. Vamos ahora específicamente a hablar sobre este asunto de la reunión de la Junta y esto. La imagen de Puerto Rico que está proyectando el gobernador con esa postura es que Puerto Rico es mango bajito que puede ser presa de cualquier especulador o de cualquier colmillú que venga de cualquier parte del planeta. Vengan aquí, que aquí nos pueden comer los dulces en cualquier situación. Eso es lo que está planteando el gobernador. Él sabe que el contrato es malo, él lo acepta. Si tú lees el texto de la orden ejecutiva, las 4 o 5 cosas que él menciona que es necesario verificar son neurálgicas, son vitales, se le va la vida al pueblo de Puerto Rico en esos asuntos y él como quiera dice que él es un gobernador de ley y orden y que por eso no va a hacer nada para defender el pueblo de Puerto Rico. Fíjate qué clase de ley y orden que va en contra de los intereses más importantes del pueblo de Puerto Rico, que es el derecho esencial, el derecho humano de acceso a la energía. Son todas posturas realmente que cuando tú las soplas se derrumban porque no tienen argumentos sólidos y no están ancladas, o sería en la realidad del texto del contrato y de los números. Están ancladas en esta ideología de que la privatización es mejor que cualquier cosa, cuando vemos, por ejemplo, que en otros lugares del planeta se está volviendo a las compañías públicas, cuando vemos que el IPA, Long Island Power Authority, está por cancelar el contrato que tiene con una de las compañías de operación, y esta sería la tercera cancelación, porque no resulta, José Luis, hay un conflicto de intereses inherente entre el interés de lucro de estas compañías y los intereses de un pueblo como nosotros, que somos una isla pobre y que realmente tendríamos una dependencia, y tenemos una dependencia enorme de nuestro sistema eléctrico. Bueno, ahora bien, vamos entonces a evaluar esta situación iniciado. Vemos que la Junta cerró filas con Luma, vemos al gobierno que anda en las mismas. Lo que uno se pregunta es qué queda entonces, dónde puede trancarse esto, ¿es en la legislatura? Sí, José Elías, definitivamente. Y escuché y leí con beneplácito la postura del senador Juan Zaragoza, quien dice que va a bajar el proyecto de retiro digno sin enmiendas a votación, porque, y lo expresa como yo tuve la oportunidad de exponerme ante la Cámara de Representantes y en mi ponencia también ante el Senado, escribí una ponencia sobre ese tema, es ejercer el poder de negociación que tiene la legislatura para que la Junta tenga que velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y para que la Junta pueda o tenga que regresar a la mesa de negociación para traer un acuerdo que no tenga los recortes a las pensiones y un acuerdo que realmente beneficie al pueblo de Puerto Rico. Ese poder que tiene la legislatura de aprobar la legislación habilitadora del plan de ajuste de deuda impediría que la jueza Taylor Swain confirme el plan, y por eso la Junta tiene que venir a negociar con la legislatura para que se pueda hacer ese trabajo. Interesante eso. Bueno, sobre la reunión como tal de la Junta, ¿qué otro asunto destaca de lo que ocurrió el pasado viernes, licenciado? Bueno, José Elías, ellos siguen insistiendo en el asunto de las reformas estructurales, que están realmente en una postura de estar suplicándole al gobierno que las ponga en marcha. Hay unas reformas estructurales que ellos dicen que van en orden, como por ejemplo para ellos la cuestión de la situación energética, pero hay otras que están muy atrasadas. Entonces, a mi juicio, esa insistencia, porque es en todas las reuniones que ellos insisten en ese tema, es como la manera de echarle la culpa al gobierno de que los acuerdos que ellos tomen con los acreedores de bono no resulten eventualmente. A la luz de los propios números de la Junta, Puerto Rico no puede pagar esos acuerdos. Ya los economistas que han evaluado esos acuerdos han ya determinado que no se pueden cumplir y eso nos va a llevar a una segunda quiebra. ¿Cuál es la excusa que tiene la Junta ahora a los fines de que ellos no tengan la culpa? Bueno, es que el gobierno no implantó unas reformas estructurales. Sin embargo, José Elías, ni siquiera los cómputos que ellos hacen tienen significado económico, porque ellos dicen que estas reformas estructurales, cada una lo que aporta es 0.10% de crecimiento en el Producto Interno Bruto, y eso es insignificante. Aún implantándolas todas, el crecimiento es insignificante. Entonces ellos hacen una proyección a 30 años de cuántos millones de dólares esto generaría, y en realidad, José Elías, son proyecciones totalmente insostenibles, proyecciones que ellos mismos
rechazan su validez porque cuando ellos hacen una proyección, ellos te ponen una página completa del plan fiscal donde te dicen, mira, yo estoy haciendo estas proyecciones, pero realmente yo no puedo garantizar que esas proyecciones se cumplan por todos estos factores y te hacen una larga lista de situaciones que pueden hacer que las proyecciones no se dan. Así que están adivinando, como dice Alameda, una proyección que sea más allá del año que viene ya entra en un marco de especulación y las proyecciones que ellos hacen a 30 años son meras adivinanzas y a base de esas adivinanzas es que ellos están haciendo promesas de cumplimiento con los acreedores y así es que ellos dicen que entonces el gobierno estaría obligado a implantar una serie de medidas estructurales porque si no se dan no se puede cumplir. No, pero el análisis tiene que ser al revés. ¿Puedo yo en este momento, sin las reformas estructurales, pagar? No puedo. ¿Podría yo implantar esas reformas estructurales? Sí. ¿Para cuándo? ¿Para tal fecha? Bueno, pues entonces tú tienes que hacer el acuerdo con los bonistas que sea compatible con eso. No puedes prometer mucho más antes de poder implantar las reformas estructurales. Y ahí es que viene el espectro de la segunda quiebra, o sería, no la despinta nadie. Si la Junta se sale con la suya, si la legislatura claudica y permiten que aprueben esos acuerdos con los bonistas, pues no nos salva nadie de una segunda quiebra. El plan fiscal se supone que se someta para mayo, ¿correcto? Sí, bueno, que se certifique, porque ya el gobernador sometió su versión y eso es otro de los defectos que tiene el proceso de acordar con los acreedores, porque se supone que tú acuerdes con los acreedores a la luz del nuevo plan fiscal y este plan fiscal va a tener los datos sobre el efecto de la pandemia en la economía. Por ende, tú estás haciendo una promesa sin saber con certeza qué es lo que va a pasar con la economía y eso es una irresponsabilidad que te conduce al prejuicio de confirmación, el confirmation bias. Tú dices, rayos, llegué a este acuerdo con los bonistas, pues déjame mirar los datos y yo arreglo los datos y presento los datos, proyecto los datos para que yo pueda cumplir con el acuerdo. Se hace todo al revés, se pone la carreta al frente de los bueyes, o sería porque como ya llegué a unos acuerdos y tengo que poder pagarlo, pues entonces brevo con las especulaciones, con las adivinanzas del plan fiscal para que sea compatible con lo que ya prometí. Y es receta para el desastre, José Elías, porque eso significa que vas a estar maleando, cambiando una información para validar lo que ya acordaste con los bonistas. Antes de cerrar nuestro diálogo, quiero volver con el tema de energía eléctrica. Ya el gobierno parece que empieza a presionar a los empleados a que decidan dónde van a estar ubicados, con una expresión que salió en estos días, donde se le ha dado una fecha límite para que se decida dónde van a estar trabajando las personas. Pero parece que empieza ahora la presión sobre los empleados que todavía están por decidir si se van con Luma o se quedan trabajando con el gobierno licenciado. Todavía la contratación de los empleados está por unos niveles súper bajos porque apenas están en la etapa de hacer oferta y de aceptación de la oferta. Los números que dijo Tesby en la vista pública del domingo de la semana anterior, de que tenían que contratar 3.800, pero que solamente habían solicitado 1.300 empleados de los casi 5.000 empleados de la autoridad, implica que ellos no van a estar al día en ese proceso y por ende sería una gran irresponsabilidad de parte de Luma tratar de tomar control de la autoridad si no tienen los empleados. Esto llama la alarma, ¿verdad? Salta la alarma a la legislatura, quien está por aprobar un proyecto de ley para que se dé una prórroga al proceso de implantación del contrato para fines de que podamos analizar y se puedan hacer los cambios necesarios al contrato para que se pueda llegar esto a un final término, ¿verdad? Si Luma no acepta, porque una de las contingencias es que Luma puede negarse a cualquier cambio regulatorio o cualquier ley nueva, si Luma no acepta eso, pues realmente se tendría que ir y se resolvería el problema, pero tiene que resolverse antes del 1 de junio, José Elías, porque si no se resuelve antes del 1 de junio, ya entraría en vigor el desmantelamiento de la autoridad y si ellos se van en cualquier momento o se les tiene que cancelar el contrato en cualquier momento, procedería entonces a que tuviéramos un vacío, porque no tendríamos entonces la compañía eléctrica para retomar las funciones que Luma asuma a partir del 1 de junio. Bueno, licenciado, quiero como siempre agradecer la oportunidad que nos brinda de platicar aquí en PAB. Antes de cerrar nuestra conversación, ¿qué le dice al país sobre qué debe estar pendiente de este tema para precisar algo que por así decirlo, nos deja en la agenda para mirar el recurso
de esta semana. Mira, José Elías, va a ser crucial la contestación que ofrezca el sistema de retiro a esas dos cartas de Mark Tice. Mark Tice es el director de recursos humanos de la autoridad, donde pues tiene una información que hasta ahora la evaluación que se ha hecho es que la información no es completa, no es correcta y que no es la información que quien único la tiene es el sistema de retiro. Mark Tice quiere hablar por el sistema de retiro, que es un fideicomiso independiente y con su propia junta de síndicos. Esa información va a ser crucial para que los empleados de la autoridad puedan saber en dónde están parados y qué es lo que deben hacer. En cuanto salga esa información la comentaremos aquí, pero yo anticipo que va a salir en los próximos días. Como siempre, licenciado, gracias por la oportunidad que nos brinda a conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante. Como no, José, estamos a la orden y que pase buen día. Igualmente.